gracias al auspicio de Amigos televidentes, bienvenidos a este su espacio de entrevistas en contexto aquí en Televisión Católica Los Encuentros. Les habíamos anunciado la presencia del ministro de Minería, Javier Córdoba, quien está de visita en la provincia. Vamos a conversar con él cuáles han sido los temas que se han podido concretar en esta visita. Señor ministro, primero, bienvenido a este programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y a través de ustedes poder informar a la ciudadanía de nuestra agenda de trabajo acá en Zamora. Ministro, 252 permisos de minería artesanal. ¿Qué significa esto para el sector minero, especialmente el llamado informal? Mira, significa muchísimo. Primero, yo creo que es una gran noticia que finalmente, digo finalmente porque nos ha tomado mucho tiempo. Este era un compromiso que nosotros teníamos pendiente. Y con que el sector. venían exigiendo los Así mineros, es, ¿no? y con todo el derecho hay que reconocerlo. Ellos estaban en su derecho de exigir. Nosotros tomamos la decisión de hacer una evaluación, de hacer una depuración de todas estas solicitudes y finalmente hemos logrado ya entregar acá 252 permisos, de los cuales 184 son acá en la provincia de Zamora y 68 en la provincia de Loja. Y estos forman parte de un proceso integral, total en todo el país, de la entrega de más de 500 permisos artesanales. La semana pasada, por citar un ejemplo, en la provincia del Oro, en Zaruma específicamente, entregamos 92. Así que esto significa muchísimo. Significa, como tú mencionas, primero que los mineros artesanales puedan trabajar ya en un esquema formal, ya en un esquema informal, en un esquema formal con los permisos. Significa también, y trabajaremos con ellos, que los vamos a apoyar en el proceso de licenciamiento ambiental. En este caso es de una ficha ambiental, es decir, con el permiso ambiental, con el permiso de agua, con los permisos de explosivos. Es decir, que el minero ya pueda tener su fuente de empleo de manera formal, que no se sienta que va a ser perseguido ni mucho menos, y que tenga siempre el apoyo del Estado y mejorar sus capacidades técnicas, sus capacidades productivas. Así ajustado a parámetros de control también, ¿no? Por supuesto. Y ahora, al ser mineros formales, con la normativa ambiental, con la normativa de agua, eso nos permitirá también asegurarle y garantizarle a la ciudadanía que vamos a hacer minería, pero de manera responsable. Es decir, que ellos podrán trabajar, pero que tendrán también que cumplir con una normativa ambiental que nos permita asegurarle a la gente que no habrán afectaciones al ambiente. Entonces se queda un poco más tranquilo este sector, que una de las razones era que estaba frenado, no podían trabajar libremente por el temor al control, por el temor al decomiso, y eso sin duda impactó notablemente en la economía de Zamora Chinchipe, pues la minería movía la economía de la provincia. Y en esos momentos me imagino que ellos podrán ya integrarse al sistema productivo. Sí, provincial. Sin lugar a dudas, creo que es un paso fundamental, creo que es una gran noticia y que ellos volverán formalmente a ser parte de todo el sector productivo de la provincia de Zamora. Así que en ese sentido estamos muy motivados. Ese fue uno de los temas. Otro de los temas importantes fue también que un área concesionada, Jerusalén, que también tenía a muchos mineros trabajando en el sector de manera informal, hoy por hoy nos hemos hecho un compromiso. Es acá en Zamora también. Ellos había una empresa concesionaria ahí, pero que no había logrado acuerdos con ellos en contratos de trabajo. Lo que se ha logrado, primero nosotros identificamos que la empresa había generado algunos incumplimientos, revertimos esa área al Estado, se archivó el área como legalmente se dice, y hoy lo que hemos hecho es, hemos firmado un acta para que esa área que ahora está libre pueda ser entregado a los mineros que trabajaban ahí. Ellos también se integrarán de manera formal al sector productivo. ¿Esta es la concesión de Condor Mining? No, del IPE. Es al lado, está al lado de la de Condor Mining. La de Condor Mining es China Pinza, que también me voy a referir. Jerusalén es un área que estaba concesionada del IPE. Ese tema está resuelto y hemos hablado también con mineros del área de Condor Mining. También existe ahí la demanda de regularización, ¿no? Y que también no han podido llegar a un acuerdo con la empresa. Porque siempre menciono esto, porque son áreas que están concesionadas, es decir, hay un titular del derecho, en este caso Condor Mining, pero que no ha podido llegar a un acuerdo para firma de contratos de operación con mineros que están en el sector durante muchos años, así que nos hemos comprometido de la próxima semana a hacer una reunión de trabajo con la empresa y con los mineros que nos permita destrabar este proceso. Para nosotros lo fundamental es el tema social y es que los mineros tengan una oportunidad de trabajar de manera formal. Ministro, ¿quedan pendientes entrega de otros permisos a mineros para que se formalicen? Sí, claro. Con eso no hemos terminado. Es decir, este es parte de un proceso. Por ejemplo, en el tema de permisos artesanales, como mencioné, son más de 500. Hoy en lo que hemos entregado en el Oro y ahora en Zamora estamos más o menos en 350. Es decir,
Todavía nos falta más permisos por entregar y después podrán venir más requerimientos, es decir, con eso no hemos cerrado. Yo informaba en la mañana también que a través del INIGEM hemos identificado ya ciertos bloques, es decir, áreas de interés que nosotros socializaremos con mineros artesanales que todavía no tengan permisos para que ellos puedan ubicar lugares donde podrían requerir estos permisos. Y en el tema de pequeña minería, en el tema, por ejemplo, de formalización, hay las áreas de Condor Mining, hay áreas de Condor Gold que todavía requieren de formalización en la provincia, pero también nos sucede lo mismo, por ejemplo, en la provincia del Oro y la provincia de La Suay. Es decir, esto forma parte de un proceso integral de formalización que es el principal enfoque que tenemos ahora como ministerio. Yo quizás ahí divido nuestra gestión en dos partes. Cuando el ministerio se creó en el año 2015, uno de nuestros principales enfoques, no el único, tenemos que trabajar en todos los sectores, pero uno de los principales enfoques era el poder destrabar los grandes proyectos que en ese momento no tenían avance, Mirador, Fruta del Norte, Río Blanco, etcétera, abrir el sistema, la entrega de concesiones mineras. ¿Ese fue el motivo de la demora de formalización? No, porque como te digo, tenemos dos ámbitos, es decir, nosotros tenemos un equipo trabajando en un lado. Tenemos una subsecretaría de pequeña minería y minería artesanal, una subsecretaría de minería industrial. Tenemos que trabajar los dos, no nos podemos dar el lujo solo enfocarnos en el uno. Pero como te decía, quizás el enfoque general principal en un inicio fue destrabar un sector que estaba en ese momento trabado y poder de alguna u otra manera ir desarrollando la minería industrial. Hoy que tenemos el sector de alguna u otra manera avanzando, tenemos a Mirador en pleno desarrollo, tenemos a Fruta del Norte en pleno desarrollo. Nuestro enfoque ahora es específicamente en pequeña minería artesanal, que al igual que lo dije hace un momento, no quiere decir que voy a descuidar a la minería industrial, pero que nuestro enfoque será la formalización principalmente de los mineros. Muy bien, ministro, vamos a avanzar en un momento hacia allá, hacia los proyectos estratégicos 2 que se asientan en nuestra provincia. Quisiera consultarle sobre el tema de concesiones. Se ha denunciado la entrega de 50.000 hectáreas específicamente en el cantón Yacuambi, que significaría un 52% del territorio concesionado. ¿Es cierto esto? ¿Esto seguirá impidiendo la regularización de tierras en este cantón? ¿Está muy informado usted sobre este tema? Bueno, no conozco específicamente ese tema, porque nosotros hemos entregado, para que tengas una idea, tenemos alrededor de 500 solicitudes de nuevas concesiones mineras. Hablaba hace un momento que un tema importante era reabrir el catastro minero, que lo tuvimos cerrado durante 7, 8 años, hoy está abierto. Hoy tenemos un proceso de entrega de concesiones muy transparente, porque se lo hace en línea, es decir, la persona que quiera una concesión minera entra al portal, señala el área que requiere. Si es que es un proceso de régimen general, se genera se apertura un proceso de subasta, es decir, no hay una entrega directa como era antes, sino se subasta el área, se pueden haber diferentes peticiones que deben ser valoradas de manera pública, y cuando es pequeña minería sí se puede entregar de manera directa. Entonces, de memoria no sé específicamente cuáles son o a qué empresa son las 50.000 hectáreas. Lo que sí puedo decir es que primero no tiene por qué eso interponerse con un proceso de formalización. No conozco si es que efectivamente en esas áreas hay mineros hoy por hoy que están trabajando o no. La cantidad de hectáreas que a veces siempre llama la atención es normal dentro de la minería, porque las empresas que van a hacer exploración necesitan grandes áreas de terreno para poder ubicar al proyecto que no conocen. Pongo un ejemplo puntual, en Fruta del Norte. Antes de que exista Fruta del Norte, es decir, cuando no había todavía el proyecto porque no se conocía, en su momento, en el año 2002, se entregaron 90.000 hectáreas a la empresa Aurelia. Obviamente, no es que el proyecto va a estar en 90.000 hectáreas. 90.000 hectáreas se las entrega para que ellos puedan hacer un trabajo de prospección y exploración que les permita, si todo va bien, que es la expectativa de todos, llegar al proyecto Fruta del Norte, que estará implantado en 200 hectáreas. Entonces, por ese lado, evidentemente se entregan esta cantidad de áreas, pero habrá que revisar. No conozco de memoria, insisto, cuáles son las 50.000 hectáreas en Yacuambi, pero habrá que revisar si es que se les entregaron bien, si es que el proceso fue abierto, fue transparente. Y aparte de eso, así ha sido un proceso transparente, si es que eso de alguna manera afectaría al trabajo de mineros que están en el sector, y si es que lo hacen, pues tendremos que incluir dentro del proceso de formalización. Exacto, yo explicaba especialmente a un representante de la asociación Samasquijat de Saraguros, porque mayoritariamente la población del cantón Yacuambi es saraguro, y bueno, las reuniones que ellos mantenían y los temas que abordaban es que específicamente al darse esas concesiones, al continuar con la exploración, están arriesgándose a desaparecer esta cultura, y actualmente tienen problemas de regularización de tierras para acceder a bonos, por ejemplo, de vivienda. Entonces ese problema está entre MAGAB, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Minería. Se lo digo de pronto para pudiera haber una reunión entre estos ministerios para solucionar ese problema. Mira, yo creo que hay que hacer la reunión, pero aquí vale la pena aclarar que no hay relación entre lo uno y lo otro. Recordemos que nosotros como Ministerio de Minería regulamos el subsuelo. El subsuelo constitucionalmente
es propiedad del Estado y Así nosotros es. es lo que regulamos. Nosotros no regulamos el terreno superficial, es decir, nada tiene que ver, porque ya nos había pasado ya teníamos una alerta de que habría la duda de que si uno concesiona, por ejemplo, un área, eso se interpone en la regularización de tierras que lleva a cabo el MAGAP. Nada tiene que ver el uno con el otro. El uno es la tierra, el terreno superficial que lo maneja el MAGAP, y nada tiene que ver si el área está concesionada o no. Y el otro es el subsuelo que lo manejamos nosotros. De todas formas, lo que tú dices es absolutamente apropiado. Es decir, si tenemos estas alertas, tenemos estas preocupaciones, lo que haremos es convocar a una reunión interinstitucional entre las instituciones que forman parte, en este caso el MAGAP, nosotros, por ejemplo, para poder determinar si es que en estos procesos podría haber algún inconveniente, si es que hay alguna duda, y que se puedan de alguna manera procesar de manera normal. No creo que deba haber una preocupación de que si se concesiona un área minera para exploración, es decir, para ubicar, eso deba afectar a una comunidad o incluso llevarla a su desaparición. Yo creo que en eso tenemos que tener la suficiente calma, y la ciudadanía tiene que saber que somos un gobierno que jamás permitiríamos que algo así suceda. Muy bien, estamos dialogando con el ministro Javier Córdoba, ministro de Minería, que visita la provincia de Zamora Chinchipe, y quisiéramos abordar otros temas aprovechando su presencia. Y quisiéramos pasar ya al tema a gran escala. ¿Cómo avanzan los proyectos a gran escala en Zamora Chinchipe? Bueno, avanzan muy bien. Yo estoy en eso muy motivado y muy satisfecho. Avanza como nosotros esperábamos. El proyecto Mirador, por ejemplo, que es el proyecto de cobre en Tundaime, tiene, yo diría, un grado de desarrollo ya de entre un 50 y un 60%. ¿Por qué digo esto? Estamos dentro del cronograma, esperamos que termine de construir a finales del año 2018. Es un proyecto que sabíamos y que estaba establecido que tomaría 3 años en construir por la magnitud. Hoy nos queda ya menos de 18 meses, por eso calculo que hemos superado ya la mitad del avance en el desarrollo del proyecto. Y eso lo que nos daría es que a partir del año 2019 inicie la producción formal de cobre en el país. Creo que esa es una noticia extraordinaria, requiere una inversión de alrededor de 1.500 millones de dólares. Y el otro proyecto, acá también en la provincia de Zamora, que es Fruta del Norte, lleva un desarrollo menor porque comenzó después. Recordemos que firmamos el contrato de explotación a finales del año pasado y ellos comenzaron formalmente a construir hace relativamente pocos meses. Ese proyecto terminará de construir a finales del año 2019 y comenzará la producción en el año 2020. Pero más allá de que esa producción inicie recién en los próximos años, hoy por hoy ya tenemos una inversión importantísima. Es decir, nosotros estimamos que este año en minería deberíamos superar los 600, 700 millones de dólares de inversión en el país, principalmente por los 2 proyectos que estoy hablando. Ahora vienen nuevas inversiones y nuevos proyectos, pero principalmente la inversión hoy por hoy viene de Mirador y Fruta del Norte. Esto está generando obviamente un encadenamiento productivo importante, está generando una reactivación económica en la zona, no solamente en la provincia, pero en la zona. El requerimiento, mencionaba hace un momento, estos grandes equipos que uno se encuentra en la vía, que también generan problemas, que vamos a hablar, externalidades, sí. Pero estos grandes equipos requieren de transporte, de trailers, de volquetas, etcétera, que también generan economía y que es importante. Muy bien, ministro. No sé en sus visitas si recibe también esas quejas. Acá se han dado comités anti los proyectos de gran escala. Alcalde de Yantzaza, por ejemplo, que estaba en contra del proyecto en su momento, estuvo aquí en una entrevista y manifiesta que no existe la apertura tal para que la gente de Yantzaza trabaje en este proyecto. También conversé con el representante Lundingol, él me explicó todos los anillos que tienen para asegurar el trabajo de la zona. Pero ¿usted qué le puede decir a la ciudadanía sobre la contratación de mano de obra y de servicios, especialmente de Lundingol en Yantzaza? Sí, mire, por supuesto que en nuestras visitas nosotros recibimos los temas positivos y también los temas negativos. Como te mencionaba, el alcalde del Pangui, por citar un ejemplo, Jairo, me decía algo que es muy cierto. Decía, mire, es importante el desarrollo del proyecto minero, es importante las oportunidades que genera, la inversión, etcétera, pero también nos está generando algunos problemas, como por ejemplo, el tener esa cantidad de volquetas, esa cantidad de trailers transitando todos los días por el cantón, genera un problema de ruido, genera un problema de contaminación de polvo. El tener un proyecto minero genera otro tipo de externalidades negativas en lo social que debemos controlar. ¿Qué vamos a hacer ahí? Nos hemos comprometido a hacer unas mesas de trabajo interinstitucionales que tenga, por citar un ejemplo, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tenga al Ministerio del Interior, me hablaba de problemas de inseguridad, que tenga a la Secretaría Técnica de Drogas, no me hablaba de que está preocupado por el incremento de consumo de drogas, más allá de que yo personalmente no veo la relación entre el proyecto minero y el consumo de drogas, pero más allá de eso, lo que nos hemos comprometido es hacer una mesa interinstitucional que trabaje en esto.
Conocemos también las preocupaciones absolutamente válidas del alcalde de Yantzaza, porque nosotros somos los primeros que queremos que esto funcione así, es decir, que tengamos un proyecto minero beneficie principalmente a la comunidad, que la mano de obra, por ejemplo, si hablamos de Fruta del Norte, venga de Yantzaza, que quienes generen o vean nuevas oportunidades de desarrollo sean principalmente ellos y no por más ecuatorianos que seamos todos, pero no de otras provincias, que se beneficie principalmente ahí. Y sabemos que él tiene algunas preocupaciones. Hemos conversado ya con la empresa, porque hay que entender que también son procesos, es decir, tienen que haber procesos de capacitación de la gente. Recordemos que en el sector se está trabajando con la empresa y con el Ministerio de Educación, por ejemplo, en un proceso de bachillerato acelerado, que lo que va a permitir es que muchos ciudadanos, desde los 18 hasta los más de 60 años, que no pudieron terminar con su bachillerato, hoy lo puedan terminar de manera acelerada y no solamente puedan vincularse a la empresa o al proyecto, sino puedan vincularse en cualquier otra actividad. Exacto. O puedan seguir con su educación. Se han generado también, por ejemplo, proyectos de apoyo a pequeños emprendimientos como Catering Las Peñas, que es lograr que ex empleados de la empresa se pongan un servicio de catering en temas avícolas, en temas agrícolas como por ejemplo el café, etcétera. Lo que debemos hacer ahí es trabajar con los GATS, lo mismo que le había dicho al alcalde del Pangui, le hago la invitación cordial al alcalde de Yantzaza, de establecer estas mesas de trabajo que nos permita efectivamente trabajar con la empresa y que el requerimiento de mano de obra, habrá que formarlo, habrá que capacitarlo, algunos es manos de obra capacitada, otras no, pero venga principalmente de la zona. Que el requerimiento de servicios, por ejemplo, venga principalmente de la zona. Quizás en un inicio no pueda ser el 100%, pero la idea es caminar para que a la larga, estos no son proyectos que van a durar un año, son proyectos de largo plazo, los principales beneficiados sean los cantones de la zona. Ministro, ¿no se esté identificado en la parte de responsabilidad social? Autoridades locales y ciudadanía tiene la percepción de con Lundin Gold en cierta forma se respeta, existe un salario más elevado, pero con el proyecto Mirador lo mencionan, son sueldos más bajos, no existe, por el idioma tienen algunas dificultades y también la socialización por parte de la empresa EXA no es tal. Lundin Gold está en medios, EXA de pronto le falta eso, la gente no tiene la versión oficial y se queda solo con las críticas. ¿Usted ha identificado eso? Sin lugar a dudas. Y en eso yo creo que... Las recomendaciones de pronto por supuesto, a las empresas. Mire, yo en eso hay que reconocerlo y en eso soy muy crítico. No me gusta, siempre las comparaciones son antipáticas, pero Exacto. Efectivamente yo creo que uno de los grandes desafíos, lo hablamos hoy día porque estuvimos con el presidente de la empresa de EXA, el señor Hu, en el evento en el Pangui. Uno de los temas es tenemos que mejorar, por ejemplo, los procesos de relacionamiento comunitario. Tenemos que tener ecuatorianos dirigiendo esos procesos. No tengo nada personal, obviamente, contra los ciudadanos chinos, pero más en por este caso, idioma. Exacto, por el idioma, y por la idiosincrasia, porque tenemos que, son dos culturas muy distintas. Exacto. Entonces tenemos que tener a personas, y más aún del sector, de Zamora, de Tundaime, que conocen a la gente, que conocen la idiosincrasia, la cultura, que sean justamente quienes puedan hacer estos trabajos de socialización. Y de la misma manera, dentro de las mesas institucionales ya hemos hecho nosotros un trabajo, ya le hemos pedido, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo que haga una intervención, es decir, que vaya al proyecto Mirador, que verifique que los empleados tengan las condiciones adecuadas de trabajo, que los sueldos sean los sueldos adecuados de acuerdo a la cantidad de trabajo, horas trabajadas, etcétera, que se cumplan con los horarios, con las horas extras, etcétera. Es decir, para nosotros también esa es una preocupación y lo dije hoy día públicamente. Hay un desafío mayor y superior en el proyecto Mirador. ¿Por qué? Porque es el primer proyecto a gran escala que estamos desarrollando y que va a entrar en producción en el país, porque es el primer proyecto a cielo abierto que vamos a tener en el país. Entonces, eso genera una mayor preocupación nuestra porque debe ser un proyecto que tiene que estar bien manejado desde el principio. Y estas preocupaciones que identificas, nosotros las tenemos identificadas, las estamos trabajando. De hecho, he convocado para la próxima semana también a una reunión en Quito a las principales autoridades de EXA para con ellos revisar todos estos requerimientos y estas preocupaciones que tiene la ciudadanía, que tienen los gobiernos autónomos descentralizados y que tenemos nosotros también, para que se los pueda trabajar y se las pueda mejorar. Ministro, le voy a exponer en breves rasgos una matemática rápida que hicimos con el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quispe, quien nos invitó acá. Usted conoce que es una de las principales personas que se opone a la política minera del gobierno nacional. Así es. Y él manifiesta que la minería es un negocio a pérdida, que el gobierno no recibiría ni 100 millones anuales de la minería. Y así es de cálculo, que el proyecto Mirador, por ejemplo, tiene de reservas 6.400 millones de libras, es más o menos las reservas de cobre. En el mercado internacional se calcula que la libra está a $2, por lo cual multiplicaba y decía que sería multiplicado por 12.800 millones de dólares de producción.
Para sacar una libra de cobre se requiere $1.30 según sus cálculos. Esto por los 640 daría un total de 8.320 millones de dólares que costaría producir. Si le restamos este costo de 8.320 a los 12.800 millones de dólares, daría un total de 4.480. En una comparación del 52% de ganancias que son para el Estado y 48% para la empresa, esa ganancia se divide en 2.329 millones de dólares que le correspondería al Ecuador. Dividido para 30 años del proyecto, daría un total de 77.6 millones anuales. Si esto, pues le comento, estas cifras se apegan a la realidad. ¿Es cierto el cálculo que realiza el prefecto Salvador Quispe? Mira, definitivamente no. O sea, definitivamente no. Es un cálculo bastante simpático, de hecho. Más allá de que ni siquiera los valores son reales, la libra de cobre hoy por hoy no está en $2, está en alrededor de los $2.80, pero más allá de eso. Mira, vamos por partes. Nadie, ninguna persona, ninguna empresa se mete en un negocio para ir a pérdida. Eso Exacto. Evidentemente no tiene ningún sentido. Nosotros no hacemos nuestros cálculos, nosotros somos bastante responsables en cómo manejamos esto. Tenemos cálculos, tenemos flujos proyectados, tenemos modelos económicos que se los podemos presentar. Obviamente no es un tema de sacar papel y lápiz y multiplicar 2 por 2 y dividirle para 2 y luego multiplicar Exacto. el número que pensamos, sino yo creo que hay que manejar de manera responsable. Nosotros le hemos presentado a la ciudadanía lo que representa, lo que va a representar en pagos directamente de tributación. Tanto el proyecto solamente Fruta del Norte pagará en tributos, solamente en tributos, alrededor de $1.000 millones en la vida útil del proyecto. Claro, si eso dividimos para más o menos 10 años, hablamos de que se pagarán entre 90 y 100 millones de dólares de tributos de manera directa. Solo saldrían los 100 millones anuales. Pero de manera directa, es decir, lo que la empresa paga, ¿no? Eso no incluye lo que pagan tendrán que pagar los empleados, lo que tendrán que pagar, obviamente, las empresas, por ejemplo, proveedoras de servicios que también tienen que pagar impuesto al valor agregado, impuesto a la renta, etcétera, de la actividad económica que se genere. El proyecto Mirador es un proyecto más grande, es decir, el proyecto Mirador, estamos hablando que solamente en beneficio al Estado pagará sobre los $2.000 millones. Entonces, el cálculo es definitivamente esos valores no los hacen cuenta los que se oponen a la minería. Mira, y es un cálculo antojadizo, es decir, este no es un tema, es bastante más complejo la fórmula de cálculo, quiere decir más o menos esto creo que me cuesta producir, esto más o menos es lo que yo creo que voy a vender y de esto el 52% le queda al Estado. Es decir, nosotros tenemos una política muy seria que, como te digo, va mucho más allá. La industria minera, y hay que entender eso, la industria minera va mucho más allá del tema netamente de tributación, que no digo que sea importante, es fundamental y que su apoyo va a ser fundamental. Y ustedes verán, los zamoranos verán si es que nosotros le mentimos a la ciudadanía y si es que estos proyectos van a pérdida. El tiempo lo va a decir y el tiempo dirá si es que quién mintió, si es que mentimos nosotros o si es que está mintiendo quien hace este tipo de cálculos. Ustedes directamente van a ver. Pero como te digo, adicional a eso, lo que genera la industria minera es una capacidad productiva muy importante de proveedores de servicios, de proveedores de maquinaria, de proveedores de equipo, de nuevas capacidades. Estamos haciendo un trabajo muy importante con estudiantes, por ejemplo, que están extremadamente motivados, estudiantes de geología, de minas, que están muy motivados de formar parte de estos proyectos. Es decir, no tiene ningún sentido decir que la actividad minera es a pérdida. Hay países, si sería así, si la afirmación del prefecto sería así, entonces me imagino que Chile debería estar quebrado, porque Chile es un país que vive de la minería. La economía de Chile, uno de los países económicamente más fuertes de Latinoamérica, se sustenta en la minería, de cobre. Si es que el cálculo del prefecto es adecuado, quiere decir que Chile debería estar definitivamente quebrado. Y hasta donde yo sé, está lejos de estar quebrado. Bueno, y tengo que decírselo para poder aclarar estas declaraciones y no se quede solo una versión, aprovechar su presencia. El prefecto también sostiene que las obras realizadas en Zamora Chinchipe abordan un total de $70 millones, más o menos, en regalías para Zamora Chinchipe. La pregunta es, ¿existe alguna documentación que respalde que estas obras se hicieron con regalías de la minería? Y si es así, ¿por qué el Estado no invierte un poco más de su erario nacional para desarrollo de Zamora Chinchipe y solo le dedica las regalías? Por supuesto, mira, vamos por partes. Recordemos que esas regalías salen de un concepto que es único, yo creo que en el mundo, no conozco yo ninguna legislación minera que contemple el pago de regalías anticipadas. ¿Qué quiero decir? Nosotros negociamos tanto con el proyecto Mirador como el proyecto Fruta del Norte el pago de regalías anticipadas, es decir, antes incluso de que los proyectos entren en producción. Acabo de mencionarlo, Mirador entrará en producción en el año
2019. Fruta del Norte entrará en producción en el año 2020. Sin embargo, de Mirador ya hemos recibido $70 millones de regalías anticipadas, todavía faltan 30 millones más, porque se negociaron 100. Y en el proyecto Fruta del Norte son $65 millones, de los cuales se han recibido ya 25 millones. Es decir, hemos recibido $95 millones que efectivamente han sido invertidos en la provincia. ¿Cómo demostrar eso? Por supuesto, se puede demostrar con toda la información a través del Ministerio de Finanzas, de los recursos, de dónde fueron y cómo se los manejaron. Pero efectivamente, esa plata viene de las regalías anticipadas. ¿Por qué el Estado no invierte más? Evidentemente, yo creo que dentro de los presupuestos que tendrán los gobiernos autónomos descentralizados, las prefecturas, los gobiernos municipales, por ejemplo, tendrán su presupuesto y el Estado también hará sus inversiones en cada uno de los sectores, en educación, en salud, etc. Evidentemente, aquí lo que hemos hecho es aprovechar, porque si no la inversión quizás sería mucho menor, pero aprovechar que tenemos un recurso de regalía anticipada, que el objetivo es específicamente eso, es decir, tener esos recursos de manera anterior incluso a la producción para poderlos invertir en ¿qué? En lo que hemos hecho, escuelas del milenio, hospitales, centros de salud, infraestructura vial, el parque lineal acá en la ciudad de Zamora, sistemas de telecomunicación, etc. Es decir, utilizar esas regalías en beneficio de la ciudadanía. Y eso es comprobable, por supuesto, sin lugar a dudas. Esto, otra tesis es ¿por qué no reemplazar la economía minera por economía agropecuaria o de turismo en Zamora Chinchipe? Mira, nosotros somos del Ministerio de Minería y estamos aquí para desarrollar la actividad minera. Siempre escucho estas ideas que me parecen fantásticas. Es decir, si es que, ¿por qué no se lo ha hecho antes? Esa es mi típica pregunta. Dicen que reemplacemos la actividad minera por actividades agrícolas. Bueno, hagámoslo, pero presenten los proyectos que puedan efectivamente generar esas oportunidades de empleo, oportunidades de inversión y que puedan desarrollarle crecimiento económico a la provincia. Yo no tengo ningún problema. Yo también he escuchado a otros prefectos que dicen que ellos podrían conseguir $50 mil millones para que no se desarrolle el proyecto minero. Yo no tengo ningún problema, encantado. Si es que mañana efectivamente se demuestra o traen esos $50 mil millones y se invierten en las provincias, en Zamora, en Morón, etcétera, y ya no es necesario hacer actividad minera, yo no tengo ningún problema. Toman la palabra. Lo que es, por supuesto, lo que no es aceptable, lo que en mi criterio es impresentable, es que un país como el Ecuador, que todavía tiene tantas necesidades básicas insatisfechas, aquí en la provincia de Zamora, con tantas necesidades básicas insatisfechas, estando literalmente hablando en una mina de oro, es decir, teniendo los recursos para poder explotarlos de manera responsable e invertirlos en las necesidades, no lo hagamos. Yo creo que tenemos que ya dejar de lado ese discurso cansón, opositor, sin ningún tipo de sentido, contra una actividad que recordemos que es absolutamente necesaria para la vida misma de los seres humanos, porque la minería está en todo. Si no tendríamos minería, no estaríamos en este set, no tendríamos la cámara, no tendríamos la electricidad, la fibra óptica, el micrófono, los lentes, el teléfono celular, el vehículo, el avión. Es decir, en toda actividad humana está presente la minería. La minería no solamente es oro, y el oro no solamente se lo utiliza en joyas, se lo utiliza en actividades productivas, el cobre, todo lo que se necesita el cobre. Hoy por hoy que estamos, por ejemplo, entrando en un mundo que está buscando sistemas, por ejemplo, limpios en cuanto a combustibles, por ejemplo, pasar hacia autos eléctricos. Los autos eléctricos tienen un requerimiento de cobre mucho mayor que los autos a gasolina, por citar un ejemplo. Entonces, tenemos recursos, lo que tenemos que hacer es aprovecharlos de manera responsable. Evidentemente, tenemos que hacerlos sin afectar al ambiente. Ministro, ¿el cobre es reciclable? Le hago esta pregunta. ¿Es reciclable el cobre? No conozco realmente si es que el cobre sea reciclable. No soy un experto en eso, entonces no, esa es la primera vez que me pregunto si el cobre es reciclable. Sí, porque siempre me he hecho esa pregunta también. Pero mira, te pongo un ejemplo. El cobre, cuando tú vas a Chile ahora, que es un país que, como te digo, vive del cobre, cuando tú vas a Chile te das cuenta que hoy están utilizando una de las características, hay muchas, pero una de las características importantes que tiene el cobre son características antibacteriales, por poner un ejemplo. Entonces hoy se está utilizando mucho cobre en hospitales, por poner un ejemplo, por obviamente sus características antibacteriales. Es decir, hay tantos usos que se le puede dar a los minerales que lo importante es poderlos aprovechar de manera absolutamente responsable, con poca afectación. Impacto ambiental va a haber, por supuesto. Lo importante es que se lo pueda manejar. Y aquí te pongo un ejemplo puntual de la provincia. Hay muchas críticas de que se va a deforestar, de que cómo se puede hacer eso en la cordillera, etc. Pero lo que no le dicen a la ciudadanía, por ejemplo, es que se deforesta mucho más
en las actividades agrícolas y ganaderas, en el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas y ganaderas. Agrícola, ¿no? Así es. Te pongo el ejemplo puntual. El proyecto Fruta del Norte va a estar implantado en aproximadamente 200 a 300 hectáreas, es decir, la zona donde vamos a impactar son 200, 300 hectáreas, pero un impacto controlado, porque tienes un plan de manejo ambiental que tiene que ser manejado por el Ministerio del Ambiente y que luego tendrás que entrar en un proceso de cierre de minas y reforestación. Pero datos del mismo Ministerio del Ambiente, que ustedes lo pueden investigar, demuestran que en la misma zona se deforesta alrededor de 600 a 700 hectáreas por año que no vuelven a ser reforestadas por el crecimiento por año. Estoy hablando de Fruta del Norte. Fruta del Norte impactaría 200 a 300 hectáreas en 12 años y tendrá que ser reforestado. Es en esa misma zona, en la zona de Zamora, se deforestan entre 600 a 700 hectáreas por año por crecimiento de la frontera agrícola y eso jamás es deforestado y en eso no discutimos. A lo que voy es tenemos que discutir todo. No estoy diciendo con esto que no tenemos que hacer agricultura y ganadería. Habría perdido la cabeza, por supuesto que sí. Pero la actividad minera es una actividad que se la tiene que hacer de manera responsable, que se la puede hacer de manera responsable, con cuidados ambientales, con cuidados de agua, con inclusión a las comunidades y el principal desafío, minimizar los impactos ambientales que efectivamente existen, que no es lo mismo que contaminación, impacto no es lo mismo que contaminación, y maximizar los beneficios a favor de la ciudadanía. Interesante, ministro, en estas mesas sectoriales que van a tener, ¿se podría incluir proyectos grandes de turismo, de producción, darle valor agregado a los metales que se van a salir de allá? Pero por supuesto. La orfebrería, por ejemplo. Pero por supuesto. ¿Es posible eso? Porque algún rato se va a acabar el cobre y el oro y ¿con qué nos quedamos? Pero por supuesto. Mira, primero nosotros nunca nos vas a escuchar decir tenemos que hacer minería, pero no tenemos que hacer agricultura, no tenemos que hacer ganadería. No. Pero por supuesto, son absolutamente compatibles. Si el prefecto, cualquier otra autoridad o un privado tiene estos proyectos, quiere desarrollarlos, desarrollémoslos, encantado. Y si es que se demuestra que son proyectos más rentables que la actividad minera y que se los debe hacer, no tenemos ningún problema. Ahora, que se tiene que hacer algo más, como tú dices, sin lugar a dudas. Estos son proyectos no renovables, es decir, ese recurso se va a acabar. El recurso de Fruta del Norte durará 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, pero en algún momento se va a acabar. Por eso es que lo importante es poder invertir esos recursos, por ejemplo, hacia dar un salto en ciencia y tecnología. Es el poder generar nuevos emprendimientos. Yo hablaba en una entrevista anterior, por ejemplo, lo que pasa en Fruta del Norte. El haber generado y apoyar el emprendimiento de Catering Las Peñas. ¿Qué te permite? Que un grupo de trabajadores que eran de la empresa hoy tienen un servicio de catering, el Catering Las Peñas, ya desde fuera, son prestadores de servicios. Muy profesionales, por cierto. Así es. ¿Y eso qué les permite? Que si el día de mañana, por decir un ejemplo, se acaba el proyecto, ellos ya no tienen problema, porque ya tienen un servicio de catering que podrán darle a esta televisión, por ejemplo, a la radio, al GAT municipal, al GAT provincial, etcétera. Cuando se hacen apoyos en emprendimientos, por ejemplo, que también hace Fruta del Norte de café, en emprendimientos avícolas, lo que te permite es que la ciudadanía pueda generar estas opciones de desarrollo que no necesariamente le tengan adaptados a la actividad minera. El gran desafío, por supuesto, y tenemos que entender, es que es una actividad no renovable, que se va a acabar y que tenemos que ir preparando a la gente para que cuando esto se acabe, el proyecto se acabe en 10 años, en 15 años, en 20 años, obviamente la gente tenga diferentes alternativas y emprendimientos en el que puedan desarrollarse a futuro. Muy ministro, para ir culminando, y yo pienso que lo que le voy a decir ya lo escuchó hoy en la tarde con todas las personas que se le acercan, le entregan carpetas y proyectos. Zamora Chinchipe no tiene universidad. ¿Por qué no soñar en eso con todas estas regalías mineras y con esas 40 universidades que ofreció el presidente Lenín Moreno? Además, hubo un ofrecimiento, si mal no recuerdo, del anterior presidente, de 2 institutos especializados en minería. ¿Cómo avanza eso? Mira, ¿por qué no soñar? Tenemos que soñar en eso y tenemos que pasar del sueño a la realidad, sin lugar a dudas. Uno de los grandes desafíos que tenemos, por ejemplo, es el talento humano. Es decir, estamos entrando y estamos desarrollando una nueva industria para la cual de alguna u otra manera todavía nos falta prepararnos, es decir, falta trabajar en talento humano. Había dicho al inicio, estamos trabajando con las universidades, por ejemplo, en identificar primero las necesidades futuras que vamos a tener, es decir, se tienen y hay universidades importantes en el país, por ejemplo, la Universidad de San Francisco de Quito, que nunca antes había pensado en minería y que hoy ya está abriendo, en las próximas semanas va a abrir una nueva escuela enfocada en el desarrollo de profesionales del sector minero. Pero obviamente tenemos que generar algo así acá en la provincia de Zamora, que es la provincia no solamente minera por excelencia de pequeños mineros, pero también que tiene los 2 proyectos más grandes del país. Y efectivamente, uno de los compromisos en su momento del presidente Correa, que ahora lo vamos a mantener con el presidente Moreno, era generar institutos técnicos acá en la provincia, porque no solamente para la actividad tenemos que formar
profesionales de tercer nivel, también tenemos que formar técnicos, profesionales a nivel técnico. Es un tema, y es importante decirlo, que ya lo estamos trabajando, ya lo hemos comentado con el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con Augusto Barrera, para poder efectivamente lograr el desarrollo de, ya sea de universidades o institutos técnicos aquí en la provincia de Zamora. Eso es algo que, como te decía, tiene que pasar del sueño, que es absolutamente válido, a una realidad y que sin duda tenemos que hacerlo acá. Bueno, ministro, le agradecemos y le trasladamos esas inquietudes que la ciudadanía insistentemente nos está diciendo que les pasemos a ustedes como autoridades nacionales. Queremos agradecerle. Las puertas de Televisión Católica, los encuentros están abiertas. Cuantas veces venga acá puede visitarnos para abordar los temas. Queremos agradecerle y, bueno, desearle una feliz estadía en Zamora. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Televisión Católica. Nosotros nos comprometemos a estar aquí. Yo creo que son los espacios ideales para poder informar, y estamos evidentemente abiertos a cualquier tema. Esperamos, te comentaba al inicio, simplemente ojalá en las próximas semanas vuelva a estar aquí, porque quiero visitar. No tuve hoy la agenda, estaba enfocada en algo más, pero quisiera visitar el avance de los proyectos y ahí podremos volver para seguir informándoles. Ministro, las autoridades que se oponen a la minería hablan de un conversatorio público o un foro minero. ¿Usted estaría dispuesto a enfrentarse a ellos ante los medios? ¿Podríamos organizarlo? Pero por supuesto, mira, nosotros no tenemos por qué rehuir el debate. Nosotros creemos firmemente en lo que estamos haciendo. Nosotros estamos absolutamente abiertos. Además que estamos en un gobierno que ha llamado abiertamente al diálogo de los diferentes sectores. Los debates, obviamente, mientras se los mantenga con altura, mientras se los maneje de manera técnica, tenemos que hacerlo. De hecho, es fundamental hacer ese tipo de debates, porque nuestra principal preocupación es que la ciudadanía, que los ciudadanos estén seguros y tranquilos de lo que estamos haciendo. Ellos deben saber, deben conocer la verdad, deben saber cómo estamos manejando estos proyectos, qué van a recibir del sector minero, cuáles son los posibles impactos negativos que ellos pueden recibir, cómo ellos pueden estar seguros de que eso no les va a afectar. Así que bienvenido sea a todos los conversatorios, todos los foros en los que podamos discutir y que principalmente beneficie al ciudadano, que sea el que tenga mayor información y pueda tomar las decisiones. Evidentemente nosotros estaremos abiertos. Ministro, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. El ministro Javier Córdoba, ministro de Minería, en su visita a la provincia de Zamora Chinchipe. Esperamos muy pronto tenerlo nuevamente acá en su nueva visita. Amigos, gracias por sintonizarnos. Siga con nosotros.